Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su participación. Desde Alianza Empresarial para el Desarrollo le damos la bienvenida al webinar Uso Seguro y Responsable de los Medicamentos durante la emergencia del COVID-19. Este espacio lo estamos realizando en nuestra plataforma de acción empresarial ante el COVID-19. Para este webinar nos unimos con nuestra empresa aliada, UCIMED, y les presento al expositor, el doctor Luis Carlos Monge Barrantes de la UCIMED, el cual va a estar a cargo de este espacio. Para el caso de las consultas, a lo largo de la presentación, pueden escribir en el chat, yo voy a estar atenta al mismo y las consultas van a ser evacuadas al final del espacio. Los dejo con Luis Carlos, muchísimas gracias por toda su colaboración. Esperamos que sea de muchísimo provecho toda la información para ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por este espacio que nos brindas para poder compartir con ustedes. Hoy les voy a conversar sobre el uso seguro y responsable de los medicamentos durante la emergencia del COVID-19. Ya hemos quizás conversado y tenemos varias semanas atrás de estar conversando sobre esta emergencia sanitaria. Vamos a tratar de darles un enfoque mucho más práctico y procurar tener un espacio de preguntas al final con ustedes. Mi nombre es Luis Carlos Monge Barrantes, soy farmacéutico especialista y docente universitario en la UCIMED. En términos generales, el contenido que vamos a desarrollar, vamos a hablar sobre el consumo de medicamentos en Costa Rica, factores relacionados con la adherencia terapéutica y el uso seguro y racional de los medicamentos y los alcances de la farmacovigilancia en el uso seguro y racional de los mismos. Comencemos con un marco regulatorio definiendo qué es un medicamento. En el caso de Costa Rica, la Ley General de Salud, la número 5395, que data desde octubre de 1973, en su artículo 104, define que un medicamento es considerado toda aquella sustancia o producto natural, sintético, semisintético o toda mezcla de sustancias y productos que se utilicen para el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, el alivio de las enfermedades o estados físicos anormales, o de síntomas de los mismos para el restablecimiento o modificación de las funciones orgánicas de la persona o de los animales. En el marco de la regulación sanitaria costarricense, esta es la definición real de lo que es un medicamento. Además, incluye en esta misma denominación, todos los alimentos con carácter dietético, los alimentos y cosméticos que hayan sido adicionados con sustancias medicinales, por ejemplo, los dermocosméticos. Vamos a hablar en términos generales qué sucede en Costa Rica. El consumo de medicamentos en Costa Rica es muy alto. Recordemos que tenemos una población poco más de 5 millones de habitantes. Este dato que les muestro es de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Seguridad Social en Costa Rica, que cubre más del 95% de la población. Y en el año 2017 se despacharon más de 84 millones y medio de recetas en un año completo. Eso habla mucho del exceso al acceso de medicamentos que contamos en Costa Rica. Este despacho de medicamentos o estos datos son anuales, pero si además le sumamos, según lo que dice el índice, el IMS, en el mercado privado se consume aproximadamente unos 25 millones de recetas. Estamos hablando de datos del 2017. Ya para hoy, 2020, 3 años después, estos datos han aumentado. Si hacemos una simple relación entre la suma de los medicamentos dispensados y despachados a nivel de la seguridad social y a nivel del mercado privado, damos una razón o un promedio de consumo anual de unos 22 medicamentos por cada habitante en nuestro país, lo cual son datos y números asombrosos y preocupantes a la vez.
en cuanto al tema de la seguridad y el uso racional de los medicamentos. En estos datos generales de la adherencia terapéutica, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2004, en los países en desarrollo, la adherencia a los tratamientos a largo plazo en la población general es alrededor de un 50%. ¿Y qué es la adherencia terapéutica? Es esa relación que se tiene con el uso correcto de los medicamentos, siendo consciente de para qué los utilizamos, de qué forma lo utilizamos y cómo va a ser el efecto terapéutico y beneficioso de los mismos. Estos datos ya han ido aumentando y cerca del 56% de la población actualmente no tiene una buena adherencia. O sea, esto quiere decir que no se está tomando bien o del todo no se está tomando sus medicamentos, con las implicaciones económicas y sociales que esto puede derivar del mal uso de los medicamentos, porque podemos llegar a saturar incluso los sistemas de salud con descompensación en los pacientes que no estén tomando de forma adecuada sus medicamentos. Pero también en este mismo artículo, la Organización Mundial de la Salud indicó que este resultado es mucho mayor en los países en desarrollo. Vemos que actualmente este dato ha aumentado a cerca de un 56% en pacientes crónicos con una mala adherencia. Un 40% de los pacientes no cumplen las indicaciones terapéuticas de forma correcta. Entre un 30 y un 70% de la población tiene una mala adherencia en el caso de pacientes asmáticos, para poner un ejemplo concreto, o un 40 o un 70% de una mala adherencia en pacientes que sufren depresión. Vemos entonces que los datos son sumamente alarmantes y que debemos tener una amplia consideración en el uso correcto y el uso racional de los medicamentos, especialmente en situaciones de emergencia o una emergencia sanitaria como la que nos encontramos hoy en día por parte del virus COVID-19. Hay 5 dimensiones importantes que tomar en cuenta en cuanto a la adherencia terapéutica. Estas 5 dimensiones giran en torno al paciente, en torno a la enfermedad, el tratamiento como tal, las situaciones socioeconómicas y el mismo sistema sanitario contribuyen o no en tener una mejor adherencia o un mejor apego al tratamiento. Si este no es así, como les indicaba anteriormente, podemos tener problemas incluso en el uso racional del medicamento e incluso hasta en la seguridad que este mismo puede tener con respecto al paciente como tal. En un uso responsable y seguro de los medicamentos, vamos a hablar primero entonces de los factores que dependen del paciente. Este es el conocimiento previo que tenga el paciente o el grado de conciencia y conocimiento que tenga de su enfermedad y de los medicamentos, si realmente conoce cuál es su enfermedad, cuál es su implicación, el uso correcto de los medicamentos, las indicaciones apropiadas para tener un efecto y un beneficio terapéutico deseado. Y esto va muy de la mano también con el grado de escolaridad que tiene el paciente. La Organización Mundial de la Salud llama esto a que nosotros los profesionales en salud tengamos que incursionar en lo que llamamos alfabetización en salud. Hay que tomar en cuenta también las rutinas ya establecidas y los hábitos de vida que tiene el paciente que pueden influir en forma positiva o en forma negativa en el uso de los medicamentos. Aspectos culturales, ¿verdad? Esto es también importante tomarlo en cuenta. La actitud que tenga el paciente frente al uso de su medicamento, las creencias propias que tenga frente al uso de medicamentos o de alternativas terapéuticas tradicionales o no tradicionales, las expectativas que tenga él mismo con respecto a su propia enfermedad y a su tratamiento son factores sumamente importantes que hay que tomar en cuenta en cuanto a la seguridad y el uso responsable de los medicamentos por parte del usuario final o del paciente.
Otros factores relacionados son con la enfermedad propiamente dicha. Los síntomas y signos que esta genera pueden implicar un mayor apego o una mayor adherencia o hasta problemas de inseguridad en el uso del medicamento. El grado de discapacidad física que pueda tener el paciente con este grado de discapacidad física, psicológica, social y hasta vocacional generada por la misma enfermedad, que le va a causar todo un trastorno socioeconómico y psicológico y físico además con respecto a su enfermedad, que va a contribuir a aspectos positivos o negativos en el uso correcto de los medicamentos. También tomar en cuenta la velocidad de progresión de la enfermedad, o sea, qué tan rápido va a ir evolucionando esta enfermedad conforme pasa el tiempo. Y además agregar que conforme pasa el tiempo estaríamos en sectores de mayor vulnerabilidad al ser adultos mayores, que ya podamos tener problemas físicos o problemas de olvido, ¿verdad? O no tener una red de cuidado que nos apoye eficazmente en el uso seguro y eficaz de los medicamentos. Por ejemplo, con los adultos mayores sucede muchas veces que tenemos olvidos ocasionales o confusión a la hora de tomar los medicamentos y para esto hay herramientas que le permiten o nos permiten a nosotros los farmacéuticos poder ayudar a mejorar esta adherencia terapéutica, por ejemplo, utilizando sistemas de dosificación personalizados y apoyando así a la red de cuidado o a la familia para que tengan un uso más consciente, más seguro y más racional del medicamento. La disponibilidad del tratamiento o la disponibilidad realmente de tratamientos efectivos y seguros, siempre basados en evidencias científicas y no en noticias falsas como hemos visto en las últimas semanas que han corrido a través de las redes sociales en torno a los posibles tratamientos para el COVID-19. Recordemos que en torno a esta enfermedad todo es muy nuevo, todo ha pasado en aproximadamente 2 a 3 meses en todo el mundo y estamos corriendo por tener alternativas terapéuticas realmente eficaces, realmente seguras. Pero hemos visto, como les comento, en redes sociales, muchas alternativas que potencialmente podrían ser exitosas, pero que hay que medir su efectividad y su seguridad con estudios clínicos que muchos de ellos se están corriendo hoy en día y pronto, en muy pocas semanas, ya tendremos resultados más concretos para poder utilizar las diversas alternativas terapéuticas que se usaban para otros tratamientos y que en este momento están siendo alternativa para el uso en los pacientes. Tenemos que recordar que en este momento es un uso compasivo de la medicación. ¿Qué significa un uso compasivo? O sea, que no hay una indicación exacta o concreta por una autoridad regulatoria sanitaria a nivel local o a nivel mundial que esté dando una indicación concreta para el uso de un medicamento para combatir el COVID-19. Cuando tengamos un respaldo de una entidad sanitaria regional o nacional o a nivel mundial, podremos los profesionales en salud con toda certeza dar este tratamiento de forma más eficaz y más segura. Por el momento se le pide al paciente que firme un consentimiento informado para el uso compasivo, para tratar de ayudar o paliar los efectos de la enfermedad en los pacientes. Otros factores relacionados con el uso seguro y responsable de los medicamentos son propiamente dichos con el mismo tratamiento. La complejidad del mismo, qué tan complejos son los regímenes de dosificación o horarios, qué tan complejos pueden ser o qué tantas combinaciones de medicamentos debo utilizar en un paciente, que eso puede contribuir a que haya una mejor o una mala adherencia. Evidentemente los pacientes polimedicados, ¿cómo definimos a un paciente polimedicado? Es aquel que toma 3 o más de 3 medicamentos al día.
Entonces, tenemos perfectamente pacientes que toman 5, 6 o hasta 10 medicamentos distintos al día. Recordemos que con la razón de medicamentos que vimos al inicio, despachados en el 2017, que ya para hoy, 2020, es mucho mayor esta lista de prescripciones de medicamentos, estábamos hablando que entre la suma de los medicamentos dispensados a nivel público, esos casi 85 millones de recetas, más los 25 millones de recetas a nivel privado, hace una razón 22 medicamentos por habitante por año que estamos consumiendo los costarricenses. Y evidentemente no todos los costarricenses están tomando una cantidad enorme de medicamentos como esta razón o este promedio que les estoy indicando. Eso quiere decir que hay un exceso al acceso de la medicación, hay pacientes realmente polimedicados por condiciones propias de su patología, pero que también tenemos que evaluar que realmente esté siendo necesario y efectivo la combinación de todos los medicamentos que estemos haciendo. Muchas veces incluso suceden errores de medicación por duplicidad de tratamientos cuando a veces llevamos al paciente a la seguridad social y también tenemos la oportunidad de llevarlo a la medicina privada, y entre los mismos profesionales no hay una comunicación fluida ni directa y pueden haber incluso interacciones de fármacos, duplicidad de fármacos que puedan poner en riesgo o en peligro la seguridad del paciente. Tomar en cuenta la duración del tratamiento también es muy importante en estos términos de la adherencia. Fracasos de tratamientos anteriores que haya tenido el paciente o cambios frecuentes en los tratamientos hacen que el mismo tenga a veces aversión al uso de ciertas terapias o ciertos tratamientos porque está definitivamente cansado de lo que el sistema sanitario le está ofreciendo o que no estemos logrando los objetivos terapéuticos previamente establecidos. Recordemos que un medicamento se da con un objetivo terapéutico muy, muy bien establecido y tenemos que tener en cuenta todos los profesionales en salud, tanto los prescriptores como nosotros los farmacéuticos que dispensamos y despachamos y le damos un seguimiento farmacoterapéutico sobre el uso adecuado de los mismos, tenemos que tener muy en cuenta el cumplimiento de estos objetivos terapéuticos con los menores efectos secundarios asociados. Una baja percepción de los efectos beneficiosos de los pacientes por parte de sus tratamientos. Por ejemplo, pacientes hipertensos que tienen ya larga data, mucho tiempo de estar utilizando un antihipertensivo o combinación de antihipertensivos, suelen no percibir el beneficio que está teniendo por el uso del medicamento. Si fuera como en el ejemplo clásico de que tenemos un proceso infeccioso causado por una bacteria y nos tomamos un antibiótico que ha sido prescrito adecuadamente, vamos a ver que en pocos días esa infección se disminuye y se elimina porque estamos matando el crecimiento bacteriano y por lo tanto favoreciendo que el sistema inmunológico nos ayude a defendernos rápidamente y se solucione el problema. Es evidente que se elimina el problema. Pero en el caso de tratamientos crónicos, muchas veces no es tan evidente o no es tan palpable ese efecto beneficioso por parte de los pacientes, porque no ven cambios en su situación día a día. Pero muchas veces hay que conversar bien con estos pacientes, precisamente con esos objetivos terapéuticos que se plantearon al inicio, para poder llevar de la mano este tratamiento en forma segura y eficaz, dándoles realmente entender con la evidencia científica que lo que vamos protegiendo es, en este caso, con este ejemplo completo, es una protección de la cardiovascular, evitando probablemente complicaciones cardiovasculares que se presenten en el paciente. Y por lo tanto, no tengamos una rehospitalización por un infarto, por un problema de un AVC
o por un problema a nivel circulatorio, porque el medicamento está haciendo su efecto terapéutico, su efecto beneficioso y protegiendo en este caso al paciente que tenga hipertensión arterial o un paciente, por ejemplo, diabético. También vamos a proteger con el uso de sus medicamentos a largo plazo todo su organismo y que no haya un deterioro acelerado por parte de la enfermedad. Entonces tenemos que ir muy de la mano con estos pacientes, haciéndoles ver prácticamente día a día el uso que tiene realmente su medicación y cómo utilizarla para que ésta realmente sea segura y eficaz y logremos alcanzar los beneficios de los objetivos terapéuticos trazados para cada paciente. Los efectos colaterales, evidentemente estos efectos adversos o colaterales y la disponibilidad por parte del equipo de profesionales de salud para tratarlos y no minimizar estos problemas que pueden ser realmente problemas menores, pero que para el paciente le pueden estar significando una situación de angustia al estar experimentando ciertos efectos colaterales que pueden ser normales o pueden ser de verdad de cuidado, pero que nosotros los profesionales en salud no podemos no brindarles el apoyo necesario al paciente. Y muchas veces hasta por aparición de efectos secundarios leves, hay pacientes que abandonan el tratamiento. Y es por eso los números, como les decía al inicio de la presentación, que la misma Organización Mundial de la Salud desde el 2004 nos indican que entre un 50 y un 56% de los pacientes crónicos polimedicados que están tomando medicamentos abandonan sus tratamientos o del todo no se toman bien sus tratamientos con la implicación a la salud que esto puede conllevar. Otros factores importantes a tomar en cuenta son los socioeconómicos. Que muchas veces no son, a nivel salud, no son los que tenemos en la prioridad, pero son parte de los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta sobre el uso responsable y seguro de los medicamentos y sobre estos aspectos que van a afectar la adherencia del tratamiento en los pacientes. El acceso oportuno a los medicamentos. En este momento debemos garantizar todo el suministro oportuno a través de toda la cadena de suministro de medicamentos, desde el laboratorio fabricante hacia las distribuidoras y las farmacias que van a tener la disponibilidad del medicamento para darle al paciente la oportunidad de acceder al mismo en forma oportuna y en forma segura, con información, porque no solamente es acceder a la venta por la venta o al adquirir un medicamento por simplemente adquirirlo, ¿verdad? Como se han visto en tendencias en redes sociales o por informaciones falsas que a veces circulan en las mismas redes sociales que promueven el uso de medicamentos, siendo esto unas prácticas no seguras. O como lo que sucede muchas veces en nuestros países latinoamericanos, y Costa Rica no dista mucho de esto, también la automedicación, ¿verdad? Esa famosa cultura que tenemos nosotros de recomendarle lo que le fue beneficioso a la vecina, de mi amiga, de mi familiar, y poderle así recomendar a otro igual a mí un medicamento. Y esto es una práctica realmente riesgosa para la seguridad y el uso responsable de los medicamentos. Condiciones del entorno familiar también deben ser tomadas en cuenta, o si hay o no una red de cuidado que apoya al paciente. Es importante que pacientes, principalmente adultos mayores, tengan un apoyo de una red de cuidado o en su entorno familiar se faciliten las condiciones para un uso responsable y seguro de los medicamentos. La posibilidad de adquirir los tratamientos, o sea, si tengo realmente un salario y un trabajo digno, si cuento con una vivienda y en las condiciones que de esta misma se tenga, si hay transporte o transporte público adecuado para que se movilicen las personas,
el acceso al agua potable, a servicios de salud en general y a otros factores que van a contribuir a los factores socioeconómicos del uso responsable y seguro de los medicamentos. Incluido en esta también están las políticas nacionales que se den para el acceso oportuno a los medicamentos y la coordinación entre las redes de farmacia, tanto públicas como privadas, y la legislación que esté en torno al ejercicio profesional de la farmacia. Otro tema importante de estos factores determinantes son los factores relacionados al sistema sanitario como tal. Esa relación que existe entre el médico, el farmacéutico y el paciente debe verse siempre fortalecida. Si esa relación de alguna manera se ve vulnerada o se ve debilitada, eso va a contribuir a una inseguridad directa para el paciente. Esa confianza que tenemos con el sistema sanitario y la confianza que se genera con un sistema sanitario sólido como el que tenemos en Costa Rica, que lo hemos visto evidenciado en las últimas 2 meses atrás, con toda la contención que se ha hecho de el COVID-19 en nuestro país y los datos alentadores que hoy día tenemos y que vamos progresando con las medidas sanitarias, con el distanciamiento social, con el acceso seguro a los medicamentos, con todos los sistemas, por ejemplo, que ha determinado la Caja Costarricense de Seguro Social para hacer llegar medicamentos directamente a los hogares de las personas más vulnerables, todo el acceso a la información que se da a través de las farmacias privadas y públicas en todo el territorio nacional, ayuda a una mayor confianza en el sistema sanitario. La seguridad de los servicios de atención sanitaria, qué tan seguros son estos servicios, y ahorita lo vamos a ver relacionado esto con los errores de medicación. El respeto y la autonomía que tengamos con respecto al paciente o al usuario final del medicamento, siempre con una actitud de respeto y de autonomía, y los criterios siempre basados en evidencias científicas, o sea, los profesionales en salud y nosotros, los farmacéuticos principalmente, debemos basar nuestras intervenciones en criterios profesionales basados únicamente en la evidencia científica y una comunicación realmente asertiva y directa con la población. Evidentemente ha cambiado el mundo en los últimos 20 a 30 años, por lo menos en los servicios de atención farmacéutica, han cambiado y están cambiando radicalmente. Hemos estado pasando de un rol centrado de forma tradicional en el medicamento, que es nuestra herramienta de trabajo, y la razón por el cual el farmacéutico lleva todos unos procesos de control de calidad, de fabricación, de investigación y desarrollo, de suministro de los medicamentos, que siguen siendo aspectos sumamente importantes en la profesión, pero hemos estado haciendo una transición directa hacia el rol del farmacéutico centrado en el beneficio del paciente, siendo este el usuario final del medicamento y que debemos darle un continuo soporte a través de los servicios de atención farmacéutica personalizados que se están desarrollando hoy en día y en los últimos años. Ha sido cambios sustanciales. Con respecto a esto y con relación al uso seguro de los medicamentos, un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es el concepto de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia definida por la Organización Mundial de la Salud es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, la comprensión y la prevención de los efectos adversos de los medicamentos o de cualquier otro posible problema relacionado con el uso de los fármacos. Esta es una actividad profesional muy amplia que ha ido creciendo en los últimos años
y que va muy de la mano con la seguridad del paciente para poder ofrecer medicamentos realmente efectivos, de calidad y seguros para toda la población. ¿Cuáles son los alcances reales de la farmacovigilancia hoy en día? No son exclusivos, pero son tal vez los más importantes por el momento. Son directamente la evaluación o el reporte que se hace de las reacciones adversas a los medicamentos o lo que conocemos como eventos adversos, que se tienen que hacer a través de reportes especializados y que hoy en día no solamente la industria farmacéutica, sino los profesionales en salud, llámese médicos, enfermeros, farmacéuticos, cuidadores de pacientes e incluso ahora la posibilidad del mismo paciente hacer un reporte a través de plataformas digitales como Notifacera, que es a través de todo Centroamérica una plataforma para el reporte de reacciones adversas y poder generar esta información valiosa que nos va a permitir tener un uso o generar políticas para un uso seguro y racional de los medicamentos. Con respecto a esto también, la farmacovigilancia va relacionada con la evaluación y la revisión sistemática de los errores de medicación, con el tema, que es un tema sumamente importante, la falsificación de medicamentos. En Centroamérica se calcula que hay un 20 a un 25% de productos falsificados que se pueden conseguir en locales o en sitios no autorizados. Recordemos que los medicamentos, en el caso de Costa Rica, solamente se deberían adquirir a través de las farmacias autorizadas para garantizar una trazabilidad y que este medicamento realmente sea original o que sea con todas las especificaciones de calidad requeridas para llamarse medicamento en el país. La falta de efectividad de los medicamentos o la revisión de la efectividad de los medicamentos es un área también importante de la farmacovigilancia. El uso inadecuado o el abuso de los medicamentos, por ejemplo, la automedicación y las interacciones ya que puedan darse entre medicamento o incluso interacciones que pueden haber entre medicamento y alimento o otros productos naturales. Los errores de medicación vemos en este diagrama muy clásico, muy conocido, se pueden ajustar si no se dan las valoraciones y las revisiones adecuadas, tanto por fallas humanas como por fallas del sistema, en diferentes etapas que puedan acoplarse y dar una inseguridad a la hora de prescribir un medicamento. Los errores pueden partir desde la prescripción misma del medicamento, desde la interpretación y la dispensación del mismo, así como en el uso del medicamento y otros factores que pueden estar contribuyendo directamente, por ejemplo, con el mal almacenamiento de los mismos, etc. Entonces, si todos estos factores se acoplan, se puede dar un error de medicación que puede conllevar a una inseguridad del paciente, que puede ser desde una reacción adversa al medicamento no deseada hasta la misma muerte del paciente. Errores de medicación tienen que ver mucho con la administración errónea del medicamento, o sea, un error en el momento de poder administrarlo. Por ejemplo, que se utilice una vía de administración errónea o una técnica de administración incorrecta. El almacenamiento y la conservación de forma inadecuada es sumamente importante. Recordemos que en Costa Rica debemos almacenar los medicamentos por debajo de 30 grados centígrados. La temperatura ideal de almacenamiento de un medicamento es de 25 grados. Esto para permitir que el mismo no se deteriore fácilmente por el calor, por la luz directa o por la humedad que pueden alterar y envejecer rápidamente el medicamento y perder su potencia y por lo tanto perder su efectividad y volverse inseguro.
Entonces, el almacenamiento y la conservación adecuada no solamente va a depender del laboratorio fabricante, de los distribuidores o de las farmacias, que por ley los farmacéuticos tienen que velar sobre el almacenamiento y conservación correcta de los medicamentos, sino que debemos educar a los pacientes en dónde y cómo están conservando y almacenando sus medicamentos en el trabajo, en el hogar. Por ejemplo, los medicamentos no deben ser almacenados en el baño, no deben estar almacenados en la cocina, porque son dos sitios muy importantes en donde va a haber alta humedad y altas temperaturas. No deberían estar tampoco almacenados en un lugar con luz directa para que ésta afecte el medicamento. Por lo tanto, ¿dónde debemos guardar los medicamentos para que estos sean seguros y que se puedan utilizar de forma correcta en el momento que lo requerimos? Deben estar en un lugar seco y ventilado, lejos del alcance de los niños o de personas que por accidente pueden tener acceso a los mismos y tener una intoxicación. Vean que incluso últimamente se han disparado en Costa Rica las intoxicaciones incluso por productos de limpieza, ¿verdad? Debido a toda a la pandemia del COVID-19 y al acceso que estamos teniendo de este tipo de sustancias. Pues lo mismo sucede con los medicamentos. El mayor reporte de intoxicaciones en Costa Rica, según el Centro Nacional de Intoxicaciones en el Hospital Nacional de Niños, es por la acetaminofén. Un producto tan común como la acetaminofén es uno de los que nos provoca mayores intoxicaciones y emergencias médicas por el abuso o el consumo de este tipo de fármacos. Errores en la dispensación se pueden dar desde que se alista el producto por parte del personal de farmacia y por parte del farmacéutico a la hora de la dispensación y del despacho, o pueden darse problemas como desabastecimientos temporales, como lo que ha ocurrido, como cuando se han dado noticias de que, por ejemplo, la hidroxicloroquina tiene potencial uso en el COVID-19 y en menos de 48 horas prácticamente a nivel nacional y en el mundo entero hubo un desabastecimiento por un consumo desmedido, de una compra desmedida que empezaron a hacer las personas asustadas, queriendo tener una alternativa terapéutica, un fármaco que les ayudara a combatir o, entre comillas, prevenir el COVID-19, cuando sabemos que este no es el uso que se le tiene y es un uso más a nivel hospitalario, por los riesgos cardiovasculares, entre otros riesgos que tienen asociados con el uso de este medicamento. Y así con los demás medicamentos que se tienen en estudio actualmente para el COVID-19. El Remdesivir es otro medicamento que incluso no está disponible en la gran mayoría de los países. Es un medicamento que se quiso utilizar para otra patología muy distinta y que prácticamente ha sido un medicamento que lo consideramos huérfano porque no se utilizaba en nada más. Pues está teniendo un potencial uso esperanzador en el tratamiento del COVID-19, pero todavía no tenemos acceso a la gran mayoría de los países, incluidos Costa Rica, en el uso de este tipo de fármacos. Errores en la prescripción del medicamento, ya por parte del médico prescriptor o de el personal de salud que puede prescribir medicamentos. El incumplimiento y la mala adherencia, como ya lo hemos visto y lo conversamos anteriormente por parte del paciente, que puede conllevar a un riesgo de descompensación e incluso de utilización de los servicios de salud, saturando los mismos servicios de salud por una descompensación de un paciente por un mal uso de un medicamento o un incumplimiento por olvidos intencionales o olvidos ocasionales que pueden tener este tipo de pacientes y por lo tanto tener una mala adherencia. Las interacciones ya propiamente químicamente hablando o de interacciones farmacológicas, contraindicaciones que pueden tener ya la medicación y otros problemas de salud que afecten el mismo tratamiento, duplicidad de tratamientos
y hasta la aparición de efectos adversos, pues pueden contribuir en los errores de medicación. Resumiendo esto, la evaluación de los resultados negativos asociados a la medicación tienen que evaluarse tres grandes esferas: la necesidad, la efectividad y la seguridad en el uso de los medicamentos. Y estas tres grandes esferas confluyen en lo que es la calidad, y no solamente en la calidad del producto farmacéutico desde el punto de vista tecnológico o de industria farmacéutica, sino desde el punto de vista de todo el sistema de salud, brindarle el acceso de un medicamento seguro y de calidad a los pacientes. Por lo tanto, tenemos que evaluar que realmente el medicamento que esté utilizando el paciente es necesario o no, o si está utilizando tratamientos que son realmente innecesarios, por muchas veces automedicación por parte del paciente, o duplicidad que pueda haber en los tratamientos. Entonces necesitamos realmente hacer una evaluación de la necesidad de todo el listado de la farmacoterapia que está utilizando el paciente. Una vez que ya tengamos un listado concreto, revisado y evaluado de que realmente es necesario lo que esté utilizando el paciente, vamos a pasar a evaluar que realmente esté siendo efectivo, porque si estamos dando un medicamento es para alcanzar un objetivo terapéutico determinado y que estos realmente sean efectivos. Y como última esfera es evaluar a largo plazo y a corto plazo la seguridad en el uso de los medicamentos con criterios ya previamente establecidos y estándares en el uso racional de los medicamentos. Esto, en grandes términos, resume todos los esfuerzos que tenemos que hacer para el consumo, el uso racional y seguro de los medicamentos. Existen modelos como este modelo norteamericano, en donde se pasa a través de varias etapas, ¿verdad? Se hace una recolección o una matrícula, por decirlo así, de pacientes con ciertos criterios que van a necesitar un acompañamiento mucho más personalizado y mucho más integral por parte de los servicios de atención farmacéutica. Se va a evaluar toda la parte del plan que vamos a intervenir o cómo vamos a implementar un plan de intervención para mejorar ya sea la adherencia terapéutica, para darle educación sanitaria al paciente o brindarle información que le sea útil para el uso correcto de sus medicamentos de forma segura, dónde almacenarlos, dónde conservarlos e incluso dónde poder eliminar de forma adecuada los medicamentos que estén vencidos, deteriorados o en desuso, y poderle dar un seguimiento farmacoterapéutico de forma más integral y entrar nuevamente en el ciclo de revisión y de servicios que le podemos ofrecer a los pacientes. Esto es a nivel de los Estados Unidos y de otros países es muy similar. También se debe detallar cuáles son los servicios de atención farmacéutica que pueden tener acceso los pacientes, tanto en el conocido despacho y dispensación de los medicamentos con receta médica, como la indicación farmacéutica que damos a nivel del mostrador, la famosa pregunta ¿qué me da para? ¿Verdad? En donde el farmacéutico puede ayudar en la resolución de problemas menores, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. En la conciliación de la medicación, podemos ser mediadores en la conciliación de lo que está consumiendo a nivel privado y a nivel público y lo que el paciente decide tomar por su propia cuenta y poder evitar la duplicidad de fármacos o interacciones. La evaluación de la adherencia, como lo hemos venido comentando, la revisión de botiquines, que es muy importante, cuáles son y cómo son los botiquines que tenemos en las casas o en las oficinas, y estos tienen que ser muy bien cuidadosamente revisados, no solo por las fechas de vencimiento, sino por qué tipo de productos pueden o no pueden estar dentro de los botiquines. Las preparaciones magistrales, que son medicamentos diseñados según necesidad específica del paciente.
La revisión del uso de los medicamentos es un servicio que pueden adquirir a través de las farmacias, y el asesoramiento e información de los mismos. Ya servicios especializados que requieren pacientes polimedicados que tengan falla terapéutica y que tengan una mala adherencia, pueden ser la farmacovigilancia, como la discutimos anteriormente, o los servicios de seguimiento farmacoterapéuticos, como el modelo que vimos anterior americano o los modelos españoles, que son ampliamente conocidos a nivel mundial. La promoción de la salud, la educación sanitaria, la información sanitaria y el uso correcto de los medicamentos es vital. Es una de las columnas vertebrales vitales de la farmacia, no solamente a nivel mundial, sino a nivel de nuestro país, Costa Rica. Este es un modelo que yo utilizo con mis pacientes, que va a haber un proceso de diferentes citas en el seguimiento farmacoterapéutico y poderlo egresar después de que se implementen y se evalúen las herramientas que se utilicen con los pacientes. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Voy a llegar hasta aquí con esta presentación para poder tener oportunidad de un espacio de preguntas con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información. Ha sido muy provechosa en estos tiempos ante el COVID para realmente asegurarnos de tener un uso responsable y seguro de nuestros medicamentos y principalmente, como mencionaba, no dejarnos llevar por noticias falsas de consumir medicamentos que realmente no están recomendados para la atención de esta crisis. Abrimos el espacio para cualquier consulta o comentario que puedan tener. Las pueden escribir por el chat o también, si gustan, pueden abrir su micrófono y realizarla. Tenemos un comentario de Denis Cedeño. Excelente, saludos desde Panamá. Muchísimas gracias por estar aquí conectada. Muchas gracias, saludos a Panamá. También nos pregunta si han tenido en Costa Rica algún boom de automedicación. Bueno, a lo largo de la historia hemos tenido muchos procesos de automedicación. O sea, todos los años, todas las épocas tienen sus momentos, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, se me viene a la cabeza cuando la espirulina, ¿verdad? Hace muchos años de eso. Personas jóvenes no van a recordar ni siquiera qué es. Pero siempre han habido momentos o picos de consumo de ciertos medicamentos por situaciones de emergencia incluso, o de emergencias sanitarias muy locales. Evidentemente el mundo está viviendo una situación de una emergencia, una pandemia, de una crisis sanitaria que no hemos tenido en muchísimos años. La gran mayoría de nosotros nunca ha vivido una situación como estas que estamos pasando, y quizás los medios tecnológicos y la comunicación como este tipo de streaming o de redes sociales principalmente, se prestan que se den, se genere más bien un caos y un miedo entre la población, y eso aliente al consumo de ciertos medicamentos o fármacos que realmente no están probados ni son seguros de la utilización. Y si lo fuera, serían en ámbitos más bien hospitalarios y no a nivel comunitario que deberíamos utilizarlo. Perfecto, sí. La consulta que nos está escribiendo era enfocada en la automedicación ahorita con la pandemia del COVID. Sí, por ejemplo, de lo que sucedió fue, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, el desabastecimiento que hubo con la hidroxicloroquina, ¿verdad? El plaquinol, que la gente en el momento, prácticamente que salió los comentarios del presidente de los Estados Unidos, prácticamente a nivel país y a nivel de Estados Unidos y en el mundo entero, hubo un consumo desmedido, una compra desmedida de este medicamento, creyendo la gente probablemente que iba a ser preventivo o que iba con eso a protegerse contra el COVID, y realmente recordemos que es un medicamento que tiene muchos efectos secundarios, principalmente a nivel cardíaco. Incluso se han asociado muertes por el uso de este medicamento, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil ocurrieron 19 muertes documentadas solo por el consumo desmedido
de la hidroxicloroquina con el temor que se generó y la compra desmedida que se dio de este medicamento. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí también otra consulta. Si hablamos de uso responsable de medicamentos, al ver la evolución en Costa Rica, las interacciones de medicamentos le representan alta, media o baja incidencia, sobre todo cuando hablamos del paciente polifarmacia. De ser incidente, ¿cómo lo han manejado tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario? Bueno, las interacciones sería una relación de intermedia a alta, ¿verdad? Hay una relación muy bien determinada cuando hay interacciones medicamento-medicamento o medicamento-alimento. Y esto va a contribuir evidentemente en la aparición de mayores efectos secundarios o efectos secundarios que pueden contribuir, como les decía, a una mala adherencia, o sea, que el paciente decida no tomar el medicamento porque no quiere no quiere experimentar esos efectos secundarios o efectos adversos. Y me hace olvidos parciales o del todo no se toma la medicación, lo cual va también a contribuir en un proceso de la evolución de su enfermedad. ¿Cómo lo hemos combatido? Bueno, gracias a Dios en Costa Rica, todas las farmacias por ley tienen que tener un farmacéutico como regente y responsable técnico y científico en donde las personas pueden acudir a tener información, a recibir educación y aprender el uso correcto de sus medicamentos para evitar estos efectos adversos o qué hacer cuando estos efectos adversos se tienen. Bueno, qué decir a nivel hospitalario que se tiene todo un staff y un equipo de profesionales en salud precisamente vigilando estos y otros aspectos de gran importancia. Perfecto, muchísimas gracias. Si alguno quisiera realizar alguna otra consulta o comentario, les abrimos el espacio en el chat o igualmente pueden abrir su micrófono, si gustan. No tengan miedo para escuchar sus voces. Tenemos aquí una nueva pregunta Claro. de Kaylin Castillo. Hola, buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Qué tan bueno es que las farmacias tengan aire acondicionado en sus instalaciones por el tema del almacenamiento? Bueno, sí, debe garantizarse a través que quizás de los aires acondicionados nos permiten mantener una estabilidad en la humedad relativa, que también es importante tomarlo en cuenta, cuál es la humedad que tiene el sitio y la temperatura, el control de la temperatura. Estos sistemas de aires acondicionados nos permiten mantener en zonas pequeñas o en bodegas o en farmacias las temperaturas mucho más controladas. Evidentemente hay que tener un control de limpieza y de mantenimiento de los mismos para que estos equipos garanticen su efectividad, ¿verdad? Y evitar la contaminación que se pueda dar por recirculación de aire dentro de las farmacias. Entonces sí tiene que haber un programa de mantenimiento, de limpieza y de uso adecuado de estos equipos. Perfecto. Tenemos otra consulta de Rosibel Chacón. En Costa Rica, ¿cómo se controla la falsificación de medicamentos? Bueno, hay todo un equipo entre el mismo Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud y otras entidades públicas y privadas que contribuyen conforman un equipo para poder hacer detecciones, ¿verdad? Tanto a nivel fronterizo, se detecta mucho en caso nuestro en Costa Rica, con frontera con Nicaragua, hay mucho trasiego de medicamentos que se da en este punto, y en aeropuertos y puertos marítimos también se hacen control, como requisiciones o bajo denuncia que se hacen en el resto del territorio nacional cuando se han encontrado requisiciones de medicamentos o productos de interés sanitario falsificados. Es una lucha día a día, es una lucha que incluso hemos estado muy en contacto con la Interpol y con la Organización Mundial de la Salud para seguir ciertos dispositivos. Se han hecho en ciertas ocasiones operativos policiales para poder detectar ya en puntos que ya más o menos se han ido identificando en el país que son más críticos, ¿verdad? Pero bueno, eso no sucede a todos los países, es una situación que tenemos que enfrentar y es por eso que los farmacéuticos debemos garantizar el acceso de los medicamentos a través de la cadena de suministros real,
y con una trazabilidad real. O sea, que venga del laboratorio fabricante, del distribuidor farmacéutico, que está a cargo también de profesionales en farmacia, y adquirir los medicamentos en la farmacia. Incluso se habla que a través de Internet, cerca del 60-70% de los productos comercializados por Internet, dependiendo de la fuente que éste sea, son falsificados, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una conciencia a la población en el uso seguro y dónde están adquiriendo en forma correcta los medicamentos. Tenemos otra consulta de Priscila Paniagua. La ibuprofeno es otro medicamento que se ha usado como la acetaminofén sin regulación. ¿Podría ser por el miedo a contraer la enfermedad del COVID-19? Sí, claro. De los antiinflamatorios como el ibuprofeno, hay una polémica alrededor del uso o no de este, asociado con ciertos receptores que se pueden expresar, que facilitan el ingreso del virus a las células del cuerpo. La recomendación de abonar el tratamiento de los medicamentos. Esto es sumamente importante, porque hemos tenido incluso problemas que pacientes no quieren ir a retirar medicamentos a la seguridad social o dejan de ir a adquirir el medicamento a la farmacia privada. Por varias razones. Uno, por el temor de ir y estar en un lugar conglomerado, ¿verdad?, de personas que ya se han tomado excesivamente las medidas para tratar de garantizar el distanciamiento social y todas las medidas higiénicas y de protocolos que se tienen, pero la gente tiene siempre un temor. Hay una cierta población que tiene un temor, entonces no acuden a los centros de salud a retirar sus medicamentos. Pero otros, por razones propias, por miedos o temores infundados que se han generado, deciden no tomar cierto tipo de medicamentos, como el caso del ibuprofeno. Entonces, aún no hay evidencia sólida, concreta, científica, que relacione el uso del ibuprofeno con el aumento o la predisposición a contraer COVID-19. Por lo tanto, la disposición con este y con cualquier otro medicamento que esté tomando el paciente es no abandonar sus tratamientos. ¿De acuerdo? Y en el uso del acetaminofén, más bien es el analgésico por excelencia que se utiliza para el control de la temperatura o de la alta temperatura que provoca este virus. Como con cualquier otro virus respiratorio, más bien es una alternativa sumamente segura para el control de la temperatura. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien gusta hacer una última consulta para cerrar con el espacio. Aquí tenemos de Alex Duarte. Buenas tardes. ¿Qué estrategias han propuesto para aumentar la adherencia a los tratamientos en el país? Bueno, hay estrategias a nivel nacional, que serían las estrategias que la Caja Costarricense de Seguro Social determina, que es básicamente a través de la atención o los consultorios de atención farmacéutica. No en todos los hospitales ni regiones del país se tienen ya con un consultorio de atención farmacéutica, pero una buena mayoría de las farmacias a nivel público cuentan con esto. El mismo médico puede hacer referencia, como cuando se hace referencia hacia el cardiólogo, hacia el pediatra o hacia el ginecólogo, puede hacer una referencia o referenciar al paciente al farmacéutico en consulta. Y darle todo un seguimiento, todo un programa de seguimiento farmacoterapéutico cuando el paciente probablemente es polimedicado, tiene una mala adherencia y tiene una falla terapéutica. Entonces, es un trabajo que se hace en conjunto con el paciente. Se llevan varias sesiones para poder ayudarle con herramientas a mejorar su adherencia terapéutica y el uso seguro de los medicamentos. Por ejemplo, a nivel privado utilizamos y se está popularizando un poco más el uso de dosificadores para poder ayudar o personalizar la medicación del paciente o sistemas de dosificación personalizada que permiten organizar los medicamentos de forma segura y listearlos en un producto especial que pueda facilitar el uso, no confundir los medicamentos y tener una hora exacta
en que puedan tomar los medicamentos los pacientes. Eso y además la educación sanitaria y la intervención de la información que damos día a día desde las farmacias, entre otras herramientas que se pueden utilizar. Perfecto, muchísimas gracias por a Luis Carlos Monge por su participación y agradecemos muchísimo también a todos los participantes en este espacio. Les recordamos que queden atentos a nuestra página web donde vamos a estar publicando más webinars. También hay información valiosa en torno a la atención del COVID-19. Agradecemos nuevamente a Lucimet por su apoyo tanto en varias guías y en webinars muy enfocados a atención de la salud. Muchísimas gracias a todos y que pasen una muy buena tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.